En Cúcuta, la ciudad fronteriza colombiana, el enorme almacén lleno de ayuda estadounidense en vías de putrefacción bajo temperaturas de 40 grados, ya empezaba a convertirse en una metáfora del fracaso y de los sueños rotos. Pero tras los eventos de esta semana, un intento de golpe de Estado que solo logró el apoyo de un puñado de militares y 2 días de manifestaciones con un saldo de 4 muertos, según los cálculos de la oposición, la pregunta que empieza a hacerse es todavía más preocupante. El joven líder de la oposición, Juan Guaidó, y sus aliados en Washington han caído en una trampa tendida por la administración de Nicolás Maduro. El intento de golpe fue anunciado como el último paso de la llamada Operación Libertad, que empezó con la autoproclamación como presidente de Guaidó el pasado 23 de enero. Según los pesos pesados encargados de elaborar la estrategia venezolana de la administración Trump, diversos altos mandos del ejército venezolano se habían comprometido a apoyar la sublevación contra Nicolás Maduro. El mensaje se ha transmitido en los últimos días en declaraciones de Michael Pompeo, el secretario de Estado de EU, Elliott Abrams, enviado estadounidense para Venezuela, y John Bolton, el asesor de seguridad de la Casa Blanca. Maduro estuvo a punto de embarcar en un avión en dirección a Cuba, explicó Bolton el martes. Un día después, Abrams afirmaba que la oposición había mantenido conversaciones con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, y otros 2 altos funcionarios. Casi todo el alto mando del ejército estuvo en las negociaciones, aseguraba Abrams, curtido como político en las guerras contra insurgentes en Centroamérica en la década de los 80. Abrams añadió que se había elaborado un documento de 15 puntos en los que se reconocía a Guaidó como presidente interino, el hombre que debía gestionar el proceso hacia las elecciones. El representante de Guaidó en Washington, Carlo Vecchio, confirmó que los militares están dispuestos a participar en una transición pacífica. Esto quiere decir que estamos próximos al final. La desaparición de Maduro durante casi 48 horas dio credibilidad a la tesis del último paso. Pero ayer el gobierno venezolano parecía más unido que nunca. Nicolás Maduro compareció al amanecer flanqueado por el mismo Vladimir Padrino López y por el jefe de operaciones militares Remigio Cabello, y anunció que las Fuerzas Armadas estaban unidas, cohesionadas y subordinadas a su mandato constitucional. Padrino López, cuyo estilo y oratoria recuerdan a la de Hugo Chávez, respondió con contundencia a las declaraciones procedentes de Washington. No nos vengan con ofertas que insultan nuestra dignidad. Washington respondió en 2 direcciones. Por un lado, denunció la intervención de Rusia y Cuba. Hablaron y cuando llegó el momento de la acción no estuvieran dispuestos a hacerlo porque, ¿cuál fue el papel de los rusos y de los cubanos durante todo el proceso?, se preguntó el septuagenario Abrams. Por otro lado, los estrategas estadounidenses intentaron demostrar que los sucesos de Caracas de la última semana reflejaban una mayor debilidad presidencial. El símil elegido por Bolton fue que Maduro ya sabe que está rodeado de escorpiones en una botella. El senador cubano-americano por Florida, Marco Rubio, por su parte, se burló de Maduro por querer castigar a los responsables del intento de golpe. No tendrá que ir muy lejos porque 4 de ellos estaban sentados en la mesa con él. Sin embargo, según la investigación del diario The Wall Street Journal, así como fuentes consultadas en Washington y Caracas, las burlas deben ser dirigidas contra el propio Rubio, el enlace más estrecho con el equipo de Guaidó, y contra la propia administración Trump. Una fuente de este diario, que ha informado con gran acierto sobre la operación de cambio de régimen, explicó que el general Padrino disimuló su papel como conspirador a la vez que pasaba información a Maduro y a los rusos. El golpe no se produjo porque Padrino López jamás quiso que se produjera. Diversos analistas consultados en Washington denunciaron la excesiva dependencia de Trump de la información procedente del equipo del poco experimentado entorno de Guaidó. Bolton y Pompeo son halcones de la línea dura,
querían demostrar que son los que mandan, estaban convencidos de su invencibilidad, dijo en una entrevista telefónica Peter Akin, veterano analista sobre las políticas latinoamericana de EEU del Inter-American Dialogue en Washington. Pero hay que saber quién está haciendo las negociaciones por ti. Akin cree que la solución ya no va a pasar por Guaidó. En las Fuerzas Armadas venezolanas no querrán apoyar a alguien tan estrechamente relacionado con Estados Unidos. Si es verdad que hubo un complot contra Maduro y que el presidente ya está más débil, no se entendería la decisión de los halcones de Trump de hacerlo público esta semana. Hace solo una semana, Fernando Kutz, el brasileño de The Cohen Group, reconoció en Washington a La Vanguardia que la situación de tablas requiere negociaciones, pero sin Maduro. También expresó su perplejidad por el hecho que Abrams habría dado los nombres de los altos funcionarios venezolanos que supuestamente estaban negociando la salida de Maduro. Ya están quemados, no podrán participar más. En Caracas la sensación es que, por difícil que resulte la posición de Maduro en un país que sufre de desabastecimiento crítico, no solo de alimentos y medicamentos sino también de electricidad y agua, tiene enfrente a una administración en Washington que carece de estrategia para acelerar la transición o encontrar una salida que evite situaciones de violencia. Sin embargo, Trump no ha tenido ni un solo éxito en el ámbito internacional y lo quieren en Venezuela, dijo Miguel Ángel Pérez Priela, director del medio La Iguana. Pero lo que se de Washington parece ciencia ficción. Es obvio que ha habido negociaciones entre el gobierno y la oposición. Pero, ¿ha participado Maduro en ellas? El líder opositor había llamado a un paro progresivo en la administración pública a partir de este jueves, del que no hubo reportes ni pronunciamientos de gremios. Asimismo, informó que para este viernes se realizarán asambleas de calle para convocar próximas movilizaciones. Para el sábado ha pedido a sus simpatizantes movilizarse hasta las principales unidades militares del país para pedirle a los uniformados que defiendan la Constitución. El domingo la oposición estima realizar una vigilia y oración por los mártires y la libertad. Continuar en la calle es la única manera de mantener la atención, presión, acción de la comunidad internacional, impulsar la actuación constitucional de la Fuerza Armada y demostrar a quienes aún sostienen al dictador que no habrá estabilidad mientras siga la usurpación, agregó. El jefe del Parlamento encabezó el martes una rebelión militar junto a un grupo de uniformados contra el régimen Nicolás Maduro, que posteriormente calificó el hecho de escaramuza. Tras el acontecimiento, Guaidó recibió el martes y miércoles un amplio respaldo de sus simpatizantes en las calles que salieron a demandar la salida de Maduro del poder con un saldo de 4 fallecidos, según una ONG. Venezuela atraviesa un alto pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, proclamó un gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países. En paralelo, la nación petrolera sufre la peor crisis económica de su historia, lo que genera cada día protestas para denunciar la severa escasez de alimentos y medicinas y la pésima prestación de los servicios públicos. En el programa nocturno de Tracy Reagan en Fox Business, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la situación en Venezuela. Hay muchas opciones abiertas, dijo, en una comunicación telefónica. Algunas no quiero mencionarlas porque son muy duras. En la misma emisión, luego de la intervención de Trump, habló también Juan Guaidó, líder de la oposición en la Asamblea Nacional y presidente interino reconocido por una coalición de más de 50 países. Sin dudas,
El objetivo es que recuperemos la democracia, enfatizó. La presentadora le preguntó al presidente estadounidense cuál era la información más actualizada que tenía la Casa Blanca sobre Venezuela. Es un poco más como ayer, y ayer fue difícil, respondió Trump. Y probablemente mañana vaya a ser muy malo. Tras calificar la situación de terrible, Trump detalló: la gente se muere de hambre. No hay alimentos, no hay agua. Sobre las opciones, en más de una ocasión Trump ha declarado que todas las opciones están sobre la mesa en el caso de Venezuela. Dijo que su gobierno observa lo que sucede. Hacemos todo lo que podemos hacer, con excepción del recurso extremo. Tras una pausa, agregó: hay gente que quisiera que apeláramos al recurso extremo. Pero tenemos muchas opciones abiertas. Algunas realmente no me gustaría siquiera mencionárselas, porque son bastante duras. Pero veremos qué pasa con respecto al hambre. Ya no se ven cosas como esta. Nicolás Maduro no acepta alimentos, creo que debería aceptarlos. Sería mejor para él si lo hiciera. Porque la gente que se muere de hambre se desespera, y ya vemos lo que sucede en las calles. Tras recordar que en el pasado Venezuela fue un país rico, señaló que, al menos, sigue teniendo petróleo. El problema, sin embargo, es que ese recurso está hipotecado entre China y Rusia por todo el dinero que pusieron allí en estos años. En su actual crisis, advirtió, Venezuela es un país que enfrenta la ejecución hipotecaria.